Para los que toman apunte, la cruz, el alma y el espíritu. Mira lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué significa la palabra santificación? Proceso de limpieza. Dígalo. Proceso de limpieza. Proceso de purificación. Proceso de transformación. Dios es santo. Nosotros estamos en un proceso de santificación. Pastor, pero cuando vinimos a Jesús, ¿acaso en ese momento la sangre de Cristo no nos limpió? Sí, nos limpió y nos presenta delante de Dios justos, sin culpa, sin mancha, sin pecado. Pero dentro de nosotros, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad necesitan un proceso de limpieza y de purificación. ¿Por qué, pastor? Porque venir a Cristo es lo primero que tenemos que hacer. Y lo segundo, tenemos que limpiarnos y purificarnos a través de la oración, la lectura de la palabra, el congregarnos, para volver a entender a Dios bíblicamente, entender quién soy yo ahora en Cristo, cómo debo vivir la vida, cuál debe ser mi carácter. En la medida que usted lo hace, entonces el Espíritu le va limpiando, le va purificando. Si usted no entra en ese proceso, Dios no te puede santificar. Y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu. El espíritu es lo más profundo que hay dentro de ti. Allí en lo más profundo vive Dios. Antes nosotros pensábamos que Dios estaba afuera y que por cierto sí, no lo habíamos recibido en nuestro corazón. No nos habíamos convertido, no nos habíamos bautizado, no habíamos cambiado de actitud. Jamás tuvimos la mera intención de dejar el pecado, nuestras debilidades, peor confesarlas. Pero ahora sí, el Espíritu es donde Dios vive, donde el Espíritu Santo vive. Y ese Espíritu tiene tres funciones. Comunión. El Espíritu se comunica con el alma, la mente, las emociones y la voluntad. Y el Espíritu Santo que está dentro se comunica con el Espíritu de vida. Comunión. Intuición. Te da la capacidad de discernir la voz de Dios de la voz del enemigo, de la voz de la cultura, las tradiciones. ¿Por qué voces? Porque son influencias que han estado operando en ti y dándole forma a tu modo de ver, sentir, actuar, tu carácter. Pero ahora que tienes a Cristo, el Espíritu Santo, la palabra, la oración, el congregarte, están dándote una nueva programación, una nueva mentalidad, nuevos valores, nueva forma de ver las cosas. Esa es una función del Espíritu. Comunión, intuición, guía, discernimiento, te guía a toda verdad. ¿Me siguió hasta aquí? Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Dónde se pagó por tu pecado? ¿Dónde se canceló tu deuda? ¿Dónde se te hizo justicia? ¿Dónde fue que se hizo ese pago delante del juez justo? Porque Dios tenía que castigar la desobediencia del hombre. Y la única forma de castigarlo era mandando a su hijo, si no tendrías que irte al infierno. Léalo de nuevo. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Santo y sin mancha, irreprensible. La palabra irreprensible significa que nadie te puede apuntar con el dedo. Antes nos apuntaban con 10 hasta con los dedos del pie, porque estábamos perdidos. Pero ahora dice la Biblia, tienes que ser irreprensible. ¿Te das cuenta que eso te obliga intencionalmente a depender del Espíritu? Analizar tus motivaciones. Estás en el ojo de la tormenta, pero nadie puede apuntarte, porque estás en un proceso de limpieza. Te has vuelto irreprensible. No quieres dar lugar a las habladuras. Y si hablan, que siempre van a hablar, que hablen. La cosa es que hablen siendo mentira, porque van a hablar para ti. Dice la Biblia, buena fama, mala fama, siendo mentira. ¿Estamos aquí o no? Espíritu, intuición, comunión y discernimiento, no te olvides. Eso viene del Espíritu.
Alma, intelecto, emociones y voluntad. En el intelecto también está la capacidad de discernir. Es el sentido común que Dios te dio para reconocer lo bueno y lo malo. Pero el espíritu no está ahí. Es tu alma nomás. Está el consciente con el que me estás escuchando. ¿Entiendes? ¿Comprendes? Está el subconsciente donde se guarda la información. Si presto atención, la guardo. Si tomo apunte, esa información se queda en mi subconsciente. Y en el inconsciente va toda la información que de niño has recibido. Y con un poquito de esfuerzo, a través de una sanidad interior, se puede hablar de tus traumas, tus carencias, tus vivencias y aplicar el amor, el perdón de Dios para que te liberes de tus traumas. Increíble Dios cómo nos creó. Emociones, buenas y malas, son neutras. Las buenas, alegría, afecto, sentimientos. Las malas, angustia, depresión, enojo. Voluntad, capacidad de decidir, el alma. Y el cuerpo, compuesto de hormonas, sentidos. El tacto es un sentido. La vista es otro sentido. El gusto es otro sentido. El oír es otro sentido. Cuando el alma, presta atención, cuando el alma, mente, emociones y voluntad no está sujeta al espíritu, el alma está sujeta a la carne. Gálatas 5, 16 al 17. Y el alma es rebelde, diga conmigo, rebelde. ¿Pero por qué es rebelde? Porque tiene una influencia carnal que es más fuerte que su buena voluntad. Está contaminada. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen. Diga conmigo, no hay neutralidad. O estoy en el espíritu o estoy en la carne. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Cuando vienes a Cristo, Dios te quita el velo y por primera vez te das cuenta que eras un esclavo de la carne. Y lo puedes entender y decir con razón. Yo quería dejar de ser violento y no podía, borracho y no podía, vicioso. Claro, mi alma estaba controlada por la naturaleza carnal. Pero ahora que vienes a Cristo, te dice, andad en el espíritu. ¿A quién se le está hablando? Espíritu, alma y cuerpo. ¿A quién se le está hablando? Espíritu, alma y cuerpo. ¿A cuáles de esos tres se le está diciendo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne? ¿A quién? Al alma, donde está el intelecto, las emociones y el poder de decisión. Yo elijo andar en el espíritu. Y esta carne siente que está perdiendo influencia, fuerza, poder. Y trata de hacer lo posible porque la carne te grita, te quiere controlar, se quiere posicionar. El espíritu solamente te habla y te susurra. Tienes que estar quieto y tienes que ser intencional. El espíritu no es como la carne, que quiere ejercer violencia, quiere controlarte. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. En el sentido que tratas de hacer la voluntad de Dios en tu fuerza. Te sentirías mal, condenado. Volverías a reincidir en lo mismo y dirías, esto no funciona. Pero ahora el Señor te dice, si estás en el espíritu, ya no estás bajo los efectos de la ley. Porque veo tu corazón que trata de sujetarse, obedecerme, cambiar. Y esa actitud te justifica. Aunque la ley la vas a cumplir en el transcurso del tiempo, pero ya no lo vas a hacer en tu fuerza. Ahora mi espíritu te va a ayudar. Y si en el camino fallo, apóstol, la sangre de Cristo está para que te arrepientas, te corrijas y sigas. Porque es la actitud ante Dios y el sacrificio de la cruz lo que te justifica. Pastor, ¿qué es justificación? Que Dios te declare sin culpa, sin condenación. Y manifiestas son las obras de la carne. Volvemos. Adulterio. Si usted no está en el espíritu, nunca va a dejar el adulterio. Esa voz que te seduce, esa voz que te hace mirar a una mujer ajena, un hombre ajeno, es la carne.
Pero esta carne tiene influencia. Para que no hagáis lo que quisieras. Diga conmigo, o ando en el espíritu o ando en la carne. No hay más. No hay neutro. No estoy ni con el espíritu ni con la carne. Eso no existe. Adulterio, fornicación, relaciones sexuales antes del matrimonio, inmundicia. Sobrepasas la línea de lo moral y te degeneras. Te vuelves un depravado, una depravada. Lascivia. Todo el tiempo usted está pensando en impurezas sexuales o está pensando en lo malo. ¿Ha visto a esa gente que no puede dejar de chismear, de murmurar, de hablar, de crear historia, relatos? Que desea todo lo malo, todo lo prohibido. Lascivios. Idolatría. Esa tendencia a querer adorar algo que no es Dios. Por eso Dios le dijo al hombre, me amarás con toda tu mente, tus fuerzas y todo tu corazón. ¿Por qué? Porque tú fuiste creado para adorar y si no me adoras, vas a terminar adorando un hombre, un deportista, un músico. San Juan 4:23. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Diga conmigo, Dios no va a recibir adoración del alma ni del cuerpo, sino del espíritu y de la verdad, y después del alma, y después tu cuerpo también lo adora, pero en ese orden. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores. ¿Por qué verdaderos? Porque usted cree que adorar significa ir al templo, caminatas, promesas, velas. Eso no es adoración. La adoración es cuando todo tu ser se rinda al despertar y le dices, yo nada quiero sin ti. Yo nada puedo sin ti. Yo no quiero vivir en la carne, quiero vivir en el espíritu. Ayúdame. Por eso me rindo, me postro, te adoro, me humillo. Es la única oración que Dios escucha. Por eso dice que Dios está con el quebrantado y humilde de espíritu. Adoración en espíritu y en verdad, no en el alma. En el alma todo es emocional, todo es fruto de un estímulo. Usted no puede estar viviendo de estímulos. Tiene que vivir de la razón, de la palabra de Dios, del discernimiento espiritual, de lo que es correcto para Dios y de lo que es incorrecto para Dios. Porque el Espíritu te va a guiar a toda verdad. Te va a poner el pensar, el sentir y el actuar de Dios, porque tú tienes comunión con Él, lee las Escrituras y estás dispuesto a ser un cristiano. Ser cristiano no significa ir a la iglesia. Ser cristiano no significa necesariamente orar o leer. Ser cristiano significa darle a Jesús el lugar del centro de tu vida para que Él viva. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo. ¡Wow! Ya no vivo yo. Gálatas 2:20. En Cristo estoy juntamente crucificado. ¡Wow! ¿Qué significa cristianismo? Crucifixión. ¿Por qué tengo que ir a la cruz? Si Cristo ya pagó por mi pecado, no, Él dio su vida por ti en la cruz. Pero tú intencionalmente tienes que llevar tu alma, tu ego, a la cruz. ¿Por qué? Porque está contaminado, porque es desobediente, porque es rebelde, porque ha vivido durante mucho tiempo influenciado por esta carne, la cultura, las tradiciones. Entonces, en la medida que tú vas a través de la oración y llevas tu ego a la cruz, el Espíritu lo está purificando. Tu ego. ¿Dónde está el poder de decisión? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, el alma. Ya no soy yo el que decide, es Dios, es su Espíritu, es su palabra. Mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía tengo estas tendencias, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es, el vivir para mí es Cristo. Él es el modelo de vida. Él es el motor que me impulsa a levantarme cada día. Espíritu, alma y cuerpo. En el cuerpo está lo que te leí. Fornicación, inmundicia, lascivia, borrachera, orgía. Espíritu, alma y cuerpo. El alma tiene que decidir todo el tiempo. ¿A quién le toca? 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Te pregunto, ¿cuánto tiempo al día tienes conciencia de que el Espíritu Santo está dentro tuyo? ¿Puedes hacer ese ejercicio? ¿Qué tiempo en el día tienes conciencia de que Él está contigo? Imagínate cómo sería tu vida consciente de que el Espíritu está en ti desde que despierta. Tu forma de hablar, de percibir, de discernir, de comportarte, de relacionarte, de enfrentar conflictos, problemas. ¿Cuánto tiempo eres consciente de que el Espíritu Santo está dentro tuyo? Pero no está para estar pasivo. Está para guiarte a toda verdad. Y tú tienes que interesarte por la verdad, la Biblia, y leerla. Y pedirle que te ayude. Si no, vas a estar en la iglesia, te puedes graduar hasta de líder, tienes al Espíritu Santo, pero tu alma sigue autosuficiente. Peligroso, ¿no? Dice la Biblia, temo que como el diablo con su astucia engañó a Adán y a Eva, ustedes también sean engañados y seducidos de su sincera fidelidad a Cristo. Todos aquí somos sinceros y lo amamos a Dios y no quisiéramos volver atrás. Pero si no tenemos ejercitados los sentidos naturales y espirituales, el diablo nos va a volver a engañar, como lo hizo con Eva. Sentidos físicos, ya usted sabe, tacto, olfato, oído, vista, gusto. Sentidos espirituales, fe, esperanza y amor. Esos son sentidos espirituales que están como un fruto del Espíritu Santo. Te podré engañar, sí, amando otras cosas que no son Dios. O quizás amándolo a Dios, pero ya no tanto como antes. ¿Tú sabías que el diablo a las personas que están queriendo afirmarse no viene de prepo y le presenta un pecado grosero? No. Te va alejando poco a poco, va alimentando la autosuficiencia. ¿Por qué? Porque tu alma está siendo seducida por tu carne, la cultura, las tradiciones y estas ideologías. Vas a terminar esclavo de la confusión. Vas a empezar a sufrir de autorrechazo, depresión. Vas a introducirte en un círculo vicioso de sexualidad. Todo es sexual ahora, la música, los videos, las canciones, todo, absolutamente todo. Y vas a entrar en esa corriente. En el hogar, peleas, contiendas, discusiones, enredos emocionales, adulterio. Todo el tiempo jugando con esa línea tan delgada. Porque tienes carne todavía. Estás en el mundo, no en el cielo. Imagínate si tú no eres fuerte. Si tu alma no está siendo procesada, quebrantada, guiada por el Espíritu. Salmo 103:1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, alma, intelecto, emociones y voluntad. Él, su alma, la sujetaba al Espíritu y bendecía al Señor y le decía, alma, ¿qué sigue? No te olvides de ninguno de sus beneficios. Mire lo que sigue. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Alma, recuerda que antes eras esclava de la carne. Recuerda que antes eras rebelde. Alma, recuerda que antes no querías ninguna restricción. Alma, recuerda que antes eras esclava del entorno. Eras un adicto a los grupos sociales. Dependías de la aceptación de un grupo social. Eras insegura, alma. Eras temerosa, llena de trauma. Alma, no te olvides. ¡Wow! ¡Qué terapia que se mandaba el rey David! Sigue, por favor. El que sana todas tus dolencias. Él es el que te sanó, alma. No fue el cuerpo, no fue la cultura, no fueron las tradiciones. Alma, fue Jesús. Alma, fue la palabra. Alma, fue ese hombre que Dios usó para guiarme, enseñarme, corregirme y amarme. Sigue. El que te rescata del hoyo tu vida. Alma, no te olvides que cuando metiste las 4, como decimos aquí, fue Él el que te sacó una por una. ¿Se acuerdan? Cuando le embarramos totalmente. Siga.
el que te corona de favores y Alma, misericordias. fue Dios el que te coronó de favor. ¿Sabes qué es el favor? Esa puerta automática cuando entras al banco y ¡pum! Se abre. Ese es el favor. Y ese favor va contigo donde quiera que tú vayas. Así que cuando veas que todo te sale bien, que hallaste gracia, que te lograron bendecir, un ascenso, qué sé yo, un objetivo logrado, di: alma, Él es el que te corona de favores, te da la victoria y te exalta. Oh, poderoso. Alma, fue Él el que te bendijo este día. Esa venta, ese negocio, ese proyecto, alma, no te olvides, alma, que fue el Señor. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¡Wow! ¡Qué poderoso! El que sacia de bien tu boca. ¿Se acuerdan cómo éramos antes? Puro palabra de desgracia, maldición, queja. Ahora nos levantamos y la primera palabra es: Padre amado, gracias por un día más. Gracias porque si me has preservado la vida hasta aquí, es porque tienes propósitos. Hoy es un día entonces de propósito. Sí. ¿Qué dice? Lee de nuevo eso. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hay un rejuvenecimiento que es interno, una renovación espiritual. Escucha esto, como las águilas. ¿Sabes por qué menciona el salmista el tema del águila? Porque el águila solamente hace esto. Y de ahí deja que el viento la lleve y planea. El sucha es... se para cayendo todo el tiempo, se cansa. No, aquí el águila, sinónimo de excelencia. Ese es el espíritu llevándote a lugares donde tú en tus fuerzas no hayas podido llegar. ¡Wow! Alguien tiene que alabar a Jesús. Alguien lo tiene que bendecir esta mañana. Vamos, vamos, bendícelo. Eres tú el que me perdona. Eres tú el que me levanta. Oh, alma mía, no dejes de alabar al Rey. Eres tú el que me restaura. Eres tú el que me das la victoria. Eres tú el que me llevas por tus caminos. Caminos de justicia, de verdad, de victoria, de bendición. Eres tú mi Padre. Alma, bendice a Dios. Eres tú el que me da la gracia, el favor. ¡Qué poderoso! Diga conmigo, el alma grita. Quiere independencia. ¿Qué quiere el alma? ¿Qué quiere el alma? Por eso el apóstol Pablo decía: muero todos los días. Ah, tenía la tentación de independizarse del Señor y decía: no, muero. No vaya a ser que después de haber sido ejemplo para muchos, yo venga a ser avergonzado. Esa es una posibilidad para ti y para mí, que después de haber sido ejemplo, seamos avergonzados. ¿Por qué? Porque esta alma es rebelde. Esta alma va a estar siendo seducida por la carne, el mundo, la cultura o por el espíritu. Y si más puede la cultura, las costumbres, la sociedad, la carne, te aseguro, vas a echar a perder tu vida, un matrimonio, una familia. Cuando usted se encuentre ahí discutiendo con su marido, a ver quién puede más, usted va a decir: tengo que dejar de ser una cristiana carnal. Ya usted sabe qué es eso, ¿no? ¿Qué significa? Peleona, discutidora, orgullosa, prepotente, dominante. Cada vez que te encuentres peleando por tu mujer por tontería y justificándote, tengo que dejar de ser un cristiano carnal, tienes que decir. Tengo que ser espiritual, porque el espiritual tiene sabiduría, habla con claridad, es objetivo y preciso, tiene el fruto del amor, la paciencia, eso viene del espíritu. El dominio propio. ¡Wow! Eso requiere que todos los días lleves tu alma a la cruz. Pastor, ¿cómo la llevo a la cruz? Humíllala. Y di: alma, te sujetas al señorío de Cristo, del Espíritu Santo. Porque el alma grita, quiere independencia. ¿Sigues aquí todavía? El cuerpo exige pecado. El cuerpo te exige. No es que te susurra. El cuerpo te exige. Tiene un poder increíble esa naturaleza.
Wow. 3. El Espíritu Santo susurra y te deja tomar la decisión. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Susurra, te guía y de ahí te deja tomar la decisión. Si tú le dices, Espíritu Santo, dame la gracia y el poder para resistir, Él entra en acción. Él no atropella, la carne sí. El alma también grita. Pero de tanto llevarla a la cruz, el alma empieza a ser humilde, porque está en control del Espíritu. Porque el alma grita, el cuerpo exige. Y el Espíritu Santo solamente te guía y te da la libertad para elegir. Pero una vez eliges en el Espíritu, Él viene y se luce y te socorre. Y te da el poder y puedes resistir y vencer. Y cuando acuerdas, dices, wow, esto funciona. Y mientras más te humillas, más poder. La pregunta es, ¿por qué tantos problemas en tus relaciones? Tantos malos entendidos. Tantos disques y conques. Que yo no fui, tantas posiciones intransigentes, tantas peleas, no se acaba nunca. Es tu alma influenciada por la carne. Jóvenes, ¿por qué tanta confusión, tantas malas decisiones, tantas pasiones desordenadas? ¿Por qué? ¿Por qué le das lugar a esas ideologías, a esos pensamientos relativos? ¿Cómo puedes creer en todas esas tonteras cuando tú vienes a la iglesia y escuchas la palabra? ¿Sabes qué significa eso? Un alma carnal que no quiere sujetarse al Espíritu y que quiere probar lo prohibido. Doble pecado, porque ahora conoces la palabra y vives perdida, perdido. Doble pecado. Eso significa que nunca maduraste. Madura. Pastor, ¿qué es la madurez? La capacidad de tomar decisiones guiadas por el Espíritu y la palabra, aunque no me gusta y aunque no lo quiero. No te olvides que lo opuesto sería la mentalidad de un niño. Pero quien es consciente, racional y hace la voluntad de Dios, aunque no le guste y no quiera, empezó a madurar. El niño es el que no madura. Tú no le das al niño algo y grita, la carne grita. El alma grita, exigen. Pero las decisiones que tomas consciente de que esta es la voluntad de Dios y que demanda obediencia, sacrificio, y lo haces, madurez, empezaste a madurar.